Hola, ¿qué tal? A todos y todas, muy buen día. En este día sábado, 20 de abril, iniciando aquí una nueva clase para todos y todas las alumnas del Liceo San José de Quellón. Un gran saludo, especialmente a aquellos que les va a servir esta clase y la van a estudiar para que puedan rendir una buena evaluación y para que puedan aprender también mucho más sobre las moléculas de la vida. Pido disculpas un poquito mi tono de voz, la verdad es que estoy un poquito resfriado. En esta ocasión nos toca abordar sobre los lípidos y los carbohidratos, ¿ya? Pero primero vamos a hacer un repaso pequeño de las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿ya? Que vamos para ahí. Las proteínas son polímeros naturales. ¿Qué son polímeros? Son grandes estructuras formadas por la unión de muchos monómeros o muchas unidades pequeñitas que se juntan uno al lado de la otra para formar algo muy grande. Y eso grande en este caso se llaman proteínas. Las proteínas son la unión de muchas aminoácidos, ¿ya? Muchos aminoácidos se juntan mediante un enlace químico que se forma para formar proteínas. Dentro de la cantidad de aminoácidos que existen tenemos 20, tenemos un pool de 20 aminoácidos para elegir, ¿ya? Un pool de 20 aminoácidos que utiliza la célula para fabricar proteínas. Una proteína puede estar compuesta de aproximadamente 100, 200, 300 aminoácidos dependiendo las proteínas, ¿ya? Quizá algunas más, otras menos, pero aproximadamente por ahí 100, 200 aminoácidos dependiendo de la proteína, su tamaño y su función. Todos los aminoácidos están compuestos por un carbono en el centro, un átomo carbono, que se conoce como el carbono alfa, un grupo ácido, que es el grupo carboxílico, un grupo amino, que es básico, que es el grupo amino, y un átomo de hidrógeno, y este grupo R es variable. Este grupo R es el que le da el nombre al aminoácido. Existen 20 grupos R diferentes, ¿ya? Uno para cada tipo de aminoácido que existe que utiliza la célula para fabricar proteínas. Como vemos acá, está la mayoría o casi todos los aminoácidos que se utilizan. Vemos que todo lo que está en amarillo, si se fijan acá, todo lo que está en amarillo, eso es común en todos los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen lo mismo que está en amarillo, es común para todos. Cada aminoácido tiene la misma estructura base y solo se verían diferenciados por su cadena R. Aquí es donde van diferenciándose, ¿cierto? En lo que es la cadena R. Y dentro de esta cadena R tenemos distintas cualidades químicas. Algunos pueden ser apolares, otros tienen anillos como este anillo de benceno llamado fenil. El triptófano igual aquí tiene un fenil, también tiene un fenil. Pueden tener otro tipo de átomos como el azufre aquí, oxígeno, grupo alcoholes. Acá vemos como la serina tiene un grupo alcohol. Acá tiene un grupo ácido. Acá otro grupo ácido, un grupo básico. En fin, estas cadenas R le van a conferir propiedades químicas a cada uno de estos aminoácidos que después van a tener importancia también en la proteína, dándole ciertas características de reactividad y que tienen que ver con el empaquetamiento también de las proteínas, etc. Estos grupos R son los que les dan la naturaleza química y las que dicen cómo van a reaccionar. Dentro de la estructura de las proteínas tenemos la estructura primaria, que es la secuencia de aminoácidos. ¿Cuál aminoácido viene después de cuál? Una secuencia como el collar de perlas, ¿cierto? ¿Cuál aminoácido viene después de cuál? ¿Sí? El orden del aminoácido, cómo están ordenados en esta gran proteína, en esta gran cadena de proteínas, de aminoácidos que forman una proteína, ¿sí? Es el orden. La estructura primaria es la secuencia o el orden de aminoácidos dentro de una proteína. Esta secuencia, a medida que se va fabricando, va tomando se va doblando, se va plegando en el espacio para formar distintos tipos de estructuras secundarias, que es el plegamiento de esta estructura primaria, cómo se va doblando en el espacio a medida que se va fabricando. De aquí tenemos las hojas betas,
que son más bien, por así decirlo, planas, un poco estiradas, y las hélices alfa, que son una hélice, ¿ya? Es una hélice propiamente tal. Muchas estructuras secundarias se juntan y forman estructuras terciarias que ya son tridimensionales. Podemos ver acá una estructura de hélice unida a una estructura de hoja beta, después hélice, hoja beta y así. Muchas estructuras secundarias se juntan para formar estructuras terciarias. Y como pueden ver acá, ciertos grupos R de aminoácidos van a entablar interacciones entre sí para darle estructuras químicas y darle cierta estabilidad a esta estructura terciaria. De aquí la importancia de los grupos R, ¿ya? Proporcionan propiedades químicas a los aminoácidos que estabilizan de cierta forma las estructuras secundarias, las estructuras terciarias, para poder formar la estructura final de una proteína, ¿ya? Es muy importante. Luego, muchas estructuras terciarias se juntan. Aquí tengo una estructura terciaria, aquí tengo otra terciaria, son 4 en total, y forman aquí un complejo proteico llamado estructura cuaternaria, que ya ejerce la función, está totalmente lista para poder ejercer su función. Un repaso aquí de la estructura primaria, la secuencia, secundaria, el plegamiento, estructura terciaria, ya un complejo tridimensional, ¿cierto? Una estructura tridimensional, y aquí estructura cuaternaria, un complejo proteico formado por varias estructuras terciarias. Funciones importantes de las proteínas: función estructural, como el colágeno, la queratina; función reguladora, a través de hormonas, ¿cierto? Como la insulina, la hormona del crecimiento; función transportadora, como la hemoglobina, o también tenemos, por ejemplo, los microtúbulos dentro de la célula; función inmunológica, anticuerpos que nos ayudan a protegernos, ¿cierto?, de agentes extraños, de agentes invasores a nuestro cuerpo; y enzimática, como la pepsina, que nos ayuda a degradar alimentos y a obtener nutrientes de ellos. Otra función importante que ocupan las proteínas son receptores de membrana. En las membranas de las células plasmáticas tenemos un montón de proteínas que funcionan como receptores, que toman una señal y emiten una señal al interior de la célula. Pueden recibir una hormona, ¿cierto?, y emitir una señal dentro de la célula para que la célula haga algo, tenga un efecto, realice alguna actividad. Reconocer bacterias, reconocer ciertas enzimas, algún tipo de ligando específico, anticuerpos, virus. En fin, tenemos una variedad increíble de tipos de receptores diferentes en la membrana, y por lo general son todos proteínas, por lo general. Ejemplo de proteína más importante: la queratina, principal constituyente de la piel, pelo y uñas; colágeno, constituye los tendones, los huesos, el desarrollo; la hemoglobina, la albúmina, principalmente. Ácidos nucleicos, ¿ya? Los portadores de la información genética. Tenemos dentro de estos, tenemos el ADN y el ARN, ¿cierto? ¿Por qué se llaman ácidos nucleicos? Porque se encuentran en el núcleo de la célula. Si esto fuera una célula, ahí tengo mi núcleo, aquí se encuentra el ADN, ¿ya? Y el ARN. Bueno, el ARN fluye desde el núcleo al citoplasma, pero ahí se almacena la información genética, en el núcleo, que se llaman ácidos nucleicos, ¿ya? Principalmente, y siempre no olvidar que el ADN es una hebra doble hebra, siempre está como hebra doble, mientras que el ARN lo podemos encontrar como hebra simple o en muchas otras formas más. El ARN tiene variadas formas, muchas estructuras. Por lo general el ADN tiene unas poquitas, principalmente de hebra doble. Aquí hay diferentes tipos de hebra doble, dependiendo de su elongación o achatamiento, pero siempre hebra doble con esta forma de escalera retorcida. El ADN está compuesto de nucleótidos, ¿ya? Es la unión de muchos nucleótidos, y estos nucleótidos están compuestos por una base nitrogenada,
que en este caso es citosina como ejemplo, pero puede ser guanina, adenina o timina, hay 4. Un azúcar que se llama desoxirribosa, es una pentosa porque es de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, es una pentosa. Y desoxirribosa porque aquí le falta un OH. En la ribosa aquí va un OH, en la desoxirribosa este oxígeno falta y simplemente tenemos un átomo de hidrógeno ahí, lo que es muy importante desde el punto de vista químico para formar enlaces. Y además tiene unido el ácido fosfórico a esta pentosa. Vale decir que acá, en este carbono, que es el carbono 5, y este es el carbono 3, ocurre lo que se llama el enlace de un nucleótido a otro nucleótido, que es lo que se conoce como la dirección de la síntesis del ADN, que es de 5' a 3', o del carbono 5 al carbono 3, pero eso es materia de otro costal. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos las púricas, que son de doble cadena, de doble anillo, y las bases pirimidínicas, que son de anillo simple. En el ARN tenemos el uracilo y en el ADN tenemos la timina. Es exclusiva la timina del ADN y es exclusivo el uracilo del ARN. Estos otros tres están en ambos, ¿ya? La adenina, la guanina y la adenina están en ambos, en el ADN y en el ARN. En el ADN solo tenemos timina y en el ARN solo tenemos uracilo. Esto genera, estas cuatro bases nitrogenadas tienen un emparejamiento específico, que es guanina siempre se va a unir con citosina y timina siempre se va a unir con adenina, en el caso del ADN. Y en el caso del ARN aquí sería uracilo, ¿ya? Uracilo. Acá dice emparejamiento específico, que es lo que les comentaba yo, ATGC, no olvidar nunca esto, esta ley importantísima, en la TGC, importantísima ley. En el ADN el emparejamiento es específico, esto quiere decir que un nucleótido de adenina se unirá solo a un nucleótido de timina, como está acá, y un nucleótido de guanina solo a uno de citosina, como el que está acá, como ese de ahí. Entonces no olvidar esta ley ATGC. Esta estructura del ADN doble hebra, ¿cierto? Con el grupo fosfato siempre en el exterior de la cadena, y tenemos las bases nitrogenadas en el interior de esta cadena de ADN emparejándose entre sí, ¿cierto? Formando enlaces de puentes de hidrógeno, interacciones no covalentes, que mantienen esta estructura con su forma que tiene, ¿cierto? Esta forma de escalera retorcida. El emparejamiento específico hace que el ADN se pueda replicar de manera muy fidedigna. Esta replicación se hace mediante enzimas. Hay muchas enzimas que se conocen como ADN polimerasas. Y estas enzimas, para replicar, se basan en la ley de emparejamiento, se basan en este emparejamiento específico y lo hacen con muy alta fidelidad. Se equivocan bastante poco. Lo que no quiere decir que sí se equivoquen, porque si no se equivocaran, no existiría la diversidad de vida que existe hoy en día. O sea, la vida se genera en su diversidad gracias a que esta ADN polimerasa, cuando replica el ADN, se equivoca, dando origen a mutaciones, cambios en el ADN y variabilidad genética. El ADN, como sí, es una cadena bastante larga, ¿ya? Por lo que necesita empaquetarse, contraerse, juntarse, porque si las tiráramos completamente dentro de la célula no cabría, eso pasaría lo que es el diámetro de la célula, por lo que necesita estar empaquetada, guardada, de forma mucho más compacta. Y esto lo utiliza gracias a unas proteínas que se llaman histonas, que se envuelven en el ADN, el ADN se envuelve en ellas y se empiezan a empaquetar formando estructuras complejas como son los cromosomas que están acá.
Esto ocurre en las células eucariontes como la del ser humano. En las células de las bacterias, el ADN simplemente se enrolla sobre sí mismo, formando una especie de entramado o ADN muy retorcido, muy compactado entre sí mismo, pero sin usar proteínas. En las bacterias, en los procariontes, no se utilizan proteínas como las histonas. Solo ocurre en los eucariontes. En el ácido ribonucleico, que sería el ARN, tenemos, como ya les dije, uracilo en vez de timina. Esa es una de las principales diferencias. Y aquí el emparejamiento sería AUGC. Dentro del ARN tenemos muchas estructuras diferentes. Tenemos ARN de transferencia que sirven para sintetizar las proteínas. Tenemos ARN mensajeros, ARN sin madurar aún. Muchas estructuras de ARN, pero de verdad que aquí sí que hay muchas estructuras diferentes de ARN. Tenemos los ARN ribosomales, ¿ya? Un sinfín de ARNs. ¿Cómo se relacionan entre sí el ADN, el ARN y las proteínas? Que ellos conforman el flujo de la información genética. El ADN es el que guarda la información genética, el que tiene ahí toda la receta para fabricar una proteína, pero esta receta tiene que ser transcrita en algún idioma que la célula lo pueda leer, lo pueda entender. Y ese idioma es el ARN. El ARN entonces se fabrica a partir de una cadena de ADN. Una cadena de ADN es leída, ¿cierto?, por algunas enzimas que fabrican este ARN, y este ARN ya sale del núcleo, va al citoplasma, donde es leído por unos complejos macromoleculares llamados ribosomas, que pueden estar en retículo endoplásmico rugoso, pueden estar libres en el citoplasma, y fabrican las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, una pequeña secuencia de ADN que constituye la información para fabricar una proteína es lo que se conoce como gen. Un gen sería un segmento de ADN que tiene la información para poder fabricar una proteína en particular. Así que entenderán que tenemos muchos genes para fabricar prácticamente todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, las proteínas de la piel, del cabello, las que dan origen a las células del ojo, a las células de las proteínas que están dentro de las células, por ejemplo, del hígado, del páncreas. Todas nuestras células de todo nuestro cuerpo tienen proteínas, y cada una de esas proteínas tiene que fabricarse mediante un gen, que es un trocito de ADN que guarda esa información genética. Este es el dogma central. En esto se basa la biología en general, ¿ya? Ahora empezamos netamente lo que son los carbohidratos. Cuando hablamos de los carbohidratos, estamos hablando de energía, ¿ya? Hablamos de carbohidratos, hablamos de moléculas que son capaces de almacenar una buena cantidad de energía, en su mayoría. Hay algunos otros que sirven de moléculas para hacer estructuras, de confusión estructural, pero nos vamos a enfocar en estos carbohidratos que están relacionados con la energía. Y aquí está todo el ciclo energético de la vida, ¿cierto? La fotosíntesis, realizada por estos organismos autótrofos, como las plantas, reciben la energía del sol, utilizan el CO2 y el agua y fabrican estas moléculas orgánicas conocidas como carbohidratos, principalmente glucosa, ¿cierto? Y liberan oxígeno. Esta molécula orgánica es utilizada por organismos heterótrofos, como los humanos, los animales en general, ¿cierto? El perro, gato, todos los animales en general son heterótrofos, y utilizan la respiración celular para degradar estos carbohidratos en conjunto con oxígeno para producir el ATP. Esta ATP es energía biológica que utiliza la célula para realizar todos sus procesos vitales. Así que la principal función de los carbohidratos en nuestro caso, en nuestro curso, es que proporcionan energía a la célula para llevar a cabo todos sus procesos vitales. Esa es la principal función que nos interesa. Según la cantidad de carbohidratos unidos, tenemos varios. Tenemos los monosacáridos, que es un azúcar. Tenemos los disacáridos, que son 2 azúcar. Y tenemos los ya polisacáridos, que son muchos azúcares juntos, ¿ya?
Son nutrientes básicos, proporcionan energía inmediata, fuente principal de la energía del sistema nervioso central, por ejemplo. Se metabolizan por fermentación o por fosforilación oxidativa, ¿ya? Esto quiere decir que puede metabolizarse en un ambiente sin oxígeno o ya con oxígeno, sacándole el máximo provecho y sacándole la mayor cantidad de energía. Principalmente se hace a través de la glicólisis, donde se degrada la glucosa, la glicólisis, que se produce en el citoplasma de la célula. Y los productos de la glicólisis van a ir al ciclo de Krebs, y como resultado del ciclo de Krebs se produce la fosforilación oxidativa para dar origen a una mayor cantidad de moléculas de ATP. Este proceso de la glicólisis genera un poquito de ATP, pero estos dos de acá, principalmente el último, genera una gran cantidad de ATP. Esto genera una gran cantidad de energía, ¿ya? Aquí lo que le contaba yo, tipos de azúcares, monosacáridos, se juntan para formar disacáridos y se pueden juntar muchos para formar lo que son los polisacáridos, que ya son muchos. Ejemplos de polisacáridos tenemos, por ejemplo, la celulosa, ¿sí? Tenemos también el almidón, el glucógeno, por ejemplo, también. Hay un montón de polisacáridos. Ejemplo de monosacáridos, la glucosa, ¿ya? Entre otros. El más importante es la glucosa. Enfermedad asociada a los carbohidratos, ¿cierto? Tenemos la más importante de importancia nacional, la diabetes, ¿cierto? Una patología relacionada con la ineficiencia, ¿cierto? En el metabolismo de azúcares. El cuerpo ya no es capaz de procesar la glucosa de manera efectiva o correcta. Esta diabetes puede ser originada de dos orígenes, ¿cierto? Bueno, hay tres orígenes, pero principalmente tenemos un origen autoinmune genético, que sería la diabetes tipo 1, y un origen metabólico, que sería ya una diabetes tipo 2, que se relaciona con una mala calidad de vida, mala calidad de alimentación, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, ¿cierto? Durante un largo periodo de tiempo. La que sea, por ejemplo, en personas ya de 50 años hacia arriba, aunque cada vez está bajando más la edad de personas que tienen diabetes tipo 2, dado también por una mala calidad de alimentación, mala calidad de vida en general de la población. Complicaciones de la diabetes hay varias, ¿cierto? Problemas de la piel, mala calidad de cicatrización y sanación de heridas. Estos son infecciones fúngicas, ¿cierto? De hongos asociadas. Ácido graso. Colecistitis, que tiene que ver con se tapan las vías biliares, ¿cierto? Con colesterol. Se tapan estas vías biliares porque se acumulan un poquito ahí de sustancias duras que no dejan pasar. Pancreatitis, ¿cierto? Inflamación del páncreas. Aquí tenemos piedrecitas, ¿cierto? Cálculos. Reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Lo que se conoce como la acidez. Y artritis, ¿cierto? Artritis. Inflamación de las articulaciones. Lípidos. Los lípidos son las grasas o los aceites, ¿ya? Lípidos. Grasas o aceites se diferencian básicamente en su estado de agregación. Cuando hablamos de grasas, hablamos de algo sólido. Cuando hablamos de aceite, hablamos de algo líquido. Pero están básicamente hechos de lo mismo, de lípidos, ¿verdad? Va a depender de la naturaleza de estos lípidos, si van a ser grasas o van a ser aceites. Pero su diferencia es el estado de agregación. Unos son sólidos, otros son líquidos. Dentro de la grasa tenemos las simples o neutras, que aquí tenemos los triglicéridos. Las compuestas, que tenemos lipoproteínas y fosfolípidos. Y las derivadas del colesterol o los lípidos esteroidales. Estos serían lípidos no esteroidales, y estos serían lípidos esteroidales. ¿Ya? Los que están hechos en base a la molécula de colesterol, esteroidales, y estos todos los demás serían no esteroidales. Dentro de los esteroidales tenemos, bueno, aquí la molécula de colesterol, que es la base. Tenemos hormonas principalmente. Las hormonas
de nuestro cuerpo, que son liposolubles, son básicamente hechas en base a colesterol, hormonas sexuales principalmente, ¿cierto? Progesterona y testosterona, entre otras. Los lípidos esteroidales, ¿cierto? Son usados para el transporte y metabolismo de lípidos a través de las lipoproteínas, ya sea de baja densidad o de alta densidad, pero nos ayudan a transportar lípidos a través de nuestra sangre. Es una buena función que tienen los lípidos esteroidales. Nos ayudan a transportar a nuestra sangre otros tipos de lípidos. Dentro de los lípidos no esteroidales tenemos los más importantes, que son los fosfolípidos, los que constituyen en su mayoría la membrana plasmática de las células. Y esto está compuesto por una cabeza que es hidrófila, o sea que le gusta el agua, y una cola que es hidrófoba, que se aleja del agua. Y esta característica de dos comportamientos químicos, ¿cierto? Uno hidrófilo y otro hidrófobo, hace que sea ideal para formar membranas biológicas, ¿cierto? Donde todas estas cabecitas que son polares se van a orientar hacia el medio acuoso, dejando las colas apolares juntas entre ellas, lo que es perfecto para formar una capa, una bicapa. Una bicapa lipídica que se conoce como esta membrana plasmática. Y en esta membrana plasmática tenemos insertas muchas cosas como proteínas, aquí tenemos glucolípidos que tienen carbohidratos unidos a ellas, pueden haber canales, aquí como el que está acá, proteínas, ya sea que atraviesan toda la membrana como esta, o unas que están por un lado periféricas, por otro lado periféricas, unas que son intrínsecas, ¿ya? Etcétera. Muchas proteínas dentro de la membrana insertadas en ella, y esta membrana formada por una bicapa de lípidos. Eso es lo más importante. La función principal de los lípidos son estructurales, ¿ya? Estructurales. Lípidos son estructurales, forman la estructura base de la célula, que es la membrana plasmática, la que es capaz de separar un medio externo de un medio interno. Y eso sería todo. Eso sería todo en este video. Un gran saludo, un abrazo, nos vemos. Chao.